Buenas tardes, bienvenidos a Un Ratico con Dios. Recuerden que este mes estamos hablando de los primeros cristianos. Ya vimos a Bernabé, hoy vamos a ver a Juan Marcos y ahí vamos a seguir viendo otros personajes de los primeros días, ¿verdad? De la iglesia. Y vamos entonces ahora para iniciar el programa de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque estos lunes, estas semanas vamos a estar aprendiendo de estos personajes que fueron pioneros en tu iglesia al inicio. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu palabra. Quédate con nosotros, manda tu Espíritu Santo para que nos ayude a comprender las lecciones que tienes para nosotros y que podamos ponerlas en práctica. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ya saben, estamos hablando de Juan Marcos. Ajá, ¿quién era Juan Marcos? A ver, si se acuerdan de lo que dijo Karen. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, una de las primeras cosas que quiero decir es que Juan Marcos o Marcos no era uno de los 12 discípulos. A veces, no sé si les ha pasado o han oído en juegos bíblicos o así, dicen, de esos que hay que responder rápido. Digan 2 discípulos y a veces mencionan a Marcos. Sí era un discípulo porque seguía a Jesús, ¿verdad? Después se convirtió en discípulo, pero no era un discípulo de los 12, ¿verdad? De Jesús. Era sobrino de Bernabé, dice Lina. Perfecto, era sobrino de Bernabé. Sabemos ahí también. Otra cosa que sabemos es que su mamá se llamaba María. También como que era un nombre así como muy común. Miren, en Hechos 12, dice... Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Entonces sabemos que su mamá se llamaba María y como que era una casa donde se reunían a orar porque ahí fue donde la gente se reunió para orar cuando Pedro lo había metido a la cárcel. ¿Se acuerdan que la gente estaba orando y que Dios mandó un ángel y lo sacó y que los guardias ni se dieron cuenta y cuando él se dio cuenta estaba afuera y que no le abrieron la puerta? Bueno, todo eso pasó en la casa de la mamá de Juan Marcos. Lina está diciendo que es el escritor, bueno, con pregunta, ¿es el escritor del Evangelio de Marcos? Sí. Este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Bueno, entonces, esta casa, imagínense, en la casa de él, entonces quizás se hacían cultos, se compartía, ¿verdad? Entonces, pues él tenía esa familia, así. Otra cosa que sabemos es que, que era familiar de Bernabé, ¿verdad? Y que también anduvo con Pablo y Bernabé en alguno de los viajes, ¿sí? ¿Verdad? Eso lo vimos que Karen nos estaba contando un poquitito ayer. Juan Marcos fue con ellos e incluso decían, vino como nuestro ayudante, ¿verdad? Vino como ayudante y estuvo con ellos en varias de las iglesias, pero algo pasó. En Hechos 13, ahí nos dice, ¿verdad? Por dónde fueron y todo el asunto. Pero en Hechos 13 dice, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos por qué Marcos se volvió, pero hay varias teorías. En tu historia preferida dicen que le dio miedo. Y esa es una de las teorías. Que, el viaje que se venía era por montañas y todo eso, ¿verdad? Si vemos lo que Pablo pasaba, él decía, yo estuve en peligro de montaña, en peligro de ríos, en peligro de, ¿verdad? Un montón de peligros que pasó Pablo. Entonces algunos dicen que quizá por miedo, ¿verdad? Como que dijo, no, yo mejor me vuelvo a mi casita, me voy a Jerusalén, me voy con mi mamá. ¿Verdad? Y él era un poco más joven, entonces algunos dicen que le dio nostalgia, como que quería volver a su casa y bueno, él se devolvió. Otros dicen que quizá empezó a ver como que había una tendencia de que ya no era Bernabé y Pablo, sino que era Pablo y sus compañeros, ¿verdad? Como que los demás no importaban. Pablo era el que hablaba, el que hacía los milagros, todo, ¿verdad? Entonces algunos dicen que puede que haya alguna tensión por ahí. Y algunos otros dicen que, Pablo cuando escribe a los Gálatas, él dice como que él tenía alguna enfermedad, algo así. Entonces como que quizá tal vez perdió la confianza, ¿verdad? La fe un poco y dijo, no, yo mejor me voy de aquí. El asunto es que al abandonarlos, ¿a quién le gusta que lo abandonen? ¿Verdad? O sea, como que ya se había comprometido y dijo, no, aquí yo me voy
Y entonces, claro, eso no le cayó muy bien a Pablo. Porque recuerden que Pablo era una persona así como muy cuadrada, ¿verdad? Los fariseos. Y él decía, se hace esto y se tiene que hacer así y así. Entonces, claro, cuando vio que el jovencito se fue, a Pablo se enojó. Pablo se enojó. Y quizá esto ayudó a ambos, ¿verdad? Porque Marcos tuvo que aprender a que cuando nos caemos hay que levantarse. Y Pablo tuvo que aprender a que debía ser más paciente, a que debía tener más misericordia. Luego lo vemos que como que agarró a Timoteo y era como su hijo. Quizá le empezó a recordar y aprendió de lo que pasó con Juan Marcos. Quizá dijo, ok, yo debía haber sido más paciente con Juan Marcos y no lo fui, ahora lo voy a hacer con Timoteo. Pero bueno, queda claro que a Pablo no le gustó lo que pasó. Y esto nos recuerda que sí, aunque estamos todos en el mismo barco tratando de servir a Dios, somos seres humanos y nos metemos a veces en problemas, a veces hay malentendidos, tenemos miedo, o sea, no es por nada que Dios nos dice en la Biblia constantemente, no teman, no tengan miedo, tengan ánimo, porque sabe que nosotros los seres humanos nos asustamos. Entonces, pues tenemos que aprender a lidiar con todas esas cosas, a lidiar con las personas que todavía tal vez no están a nuestro nivel espiritual, o tal vez otras personas nos van a tener que tener paciencia, ¿verdad? Pero ahí vamos todos. La rosca siempre ha existido, la rosca. ¿Qué quiere decir con la rosca? Como los problemas. Explíquenos, Lina, ¿qué es la rosca? Pero bueno, ahora es difícil. Bueno, se separaron, tanto fue el problema, porque luego, digamos, Juan se fue, ¿verdad? Y ellos siguieron haciendo el trabajo, pero después iban a ir a otro lugar. Y en Hechos 15:36, ahí en Hechos 15:36 al 41, ahí está diciendo, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Quizá como Bernabé, venga, ya le aprendió su lección, vamos a darle una segunda oportunidad. Pero ¿qué dijo Pablo? No. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos, o sea, se puso caliente el asunto, porque dice, o sea, Lucas aquí nos dice, y fue tan grande el desacuerdo, o sea, quién sabe qué fue, echaron chispas ahí. El favoritismo, dice Lina. O sea, fue grande la pelea. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. Entonces, se dividió el asunto porque, claro, Bernabé ahí sentía, ya era su sobrino y quizá, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada que Bernabé tenía eso como de ayudar y todo. Y él quería darle una segunda oportunidad. Él estaba aprendiendo, entonces vamos a darle otra oportunidad. Pero Pablo dijo no. Y entonces Pablo se fue, ¿verdad? Se dividieron. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo pasó como este roce, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero algo que sí debemos recordar es que el Señor nos llama a que arreglemos las situaciones. Cuando hay alguna situación como esta, debemos arreglarla. Eso es lo que el Señor nos manda. En Mateo 5, 23 y 24, el Señor les dice, mire, si usted va para el templo con una ofrenda y usted se acuerda que tiene un malentendido con su hermano, deje la ofrenda ahí, vaya, arregle el asunto y luego viene y da la ofrenda. ¿Verdad? Porque está diciendo, o sea, haga las cosas de corazón, ¿verdad? No solo por el show. Entonces, hacer las cosas, y entonces Él nos manda a que debemos arreglar las situaciones cuando nos hemos equivocado o cuando pues alguien se ha equivocado con nosotros también. Dice Lina, bendito Dios por los hombres con Bernabé que no nos sueltan a la primera caída. Así es. Muy bien. Otra cosa que debemos hacer es tener cuidado, porque a veces se utiliza el ministerio, la misión,
para chantajear a la gente o para pasar encima de otras personas, y eso no se debe hacer. Y debemos arreglar las situaciones cuando hemos caído en eso. Se debe corregir. Ahora, no hay duda de que Dios utilizó esa división, porque, claro, Dios bendijo a Bernabé y a Marcos en sus viajes, en lo que ellos sirvieron. Y también, por ejemplo, recuerden que hace poquito vimos a Pablo y Silas en la cárcel, que estaban cantando y todo. Dios utilizó a Pablo y Silas, o sea, Dios utilizó a las dos parejas misioneras que salieron de esa discordia. Pero eso no significa que el Señor estaba como de acuerdo con lo que había pasado, ¿no? O que solo porque sabemos, no, el plan de Dios se va a cumplir, entonces yo hago y deshago como quiero y no importa si se enojan, porque el Señor igual va a hacer su propósito. Ese no es el asunto, o sea, el Señor, Él trata de conducir todo, ¿verdad?, hacia el bien, pero no necesariamente entonces tenemos que andar buscando los problemas. Voy a causar un problema aquí para que se forme otra pareja misionera. No, ¿verdad? No debemos hacerlo así. Pero después vemos que Pablo dice cosas de Juan Marcos que nos dan a entender que se arregló la situación. No sabemos cómo fue, cuándo fue. El asunto es que Dios trabajó en el corazón de ambos y se arregló el problema. Pablo seguro dijo, ok, sí, tengo que darle una segunda oportunidad, debo ser más misericordioso, debo ser paciente. Y Marcos quizá tuvo que decir, sí, claro, yo me rendí, yo dejé todo tirado y no tenía que haber hecho eso, aprendí. ¿Por qué? Porque Marcos se convirtió en una ayuda para Bernabé, ¿verdad? Porque anduvo con él en sus viajes, se convirtió en una ayuda para Pablo y lo vemos en varios versículos. Miren lo que dice Colosenses 4:10. Colosenses 4:10 dice, ahí está Pablo mencionando nombres. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces ya aquí en esta carta, Pablo, ya vean que ya habla como de Marcos, si va a su casa, recíbalo bien, ¿verdad? Me lo cuidan. ya se nota diferente, ¿verdad? A Pablo con respecto a Juan Marcos. Cuando somos hijos de Dios, Él nos lleva a estar en paz con todos. Así es. Otro versículo que vemos ver a Pablo ahí como cambiando es 2 de Timoteo 4:11. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces vean aquí ya Marcos ya no es aquel desertor, ¿verdad? Ya no es aquel chiquillo inmaduro que no supo hacer bien su trabajo y que bueno, a la primera se fue y que cuando vinieron los problemas se echó a llorar y ¿qué va? Tiró la fe al lado. Ya no, dice aquí, tráigame a Marcos que me es útil. También en Filemón lo menciona, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya lo menciona como su colaborador y todo. Así que vean el gran paso, el brinco que dio Marcos de haberse rendido a ser colaborador de Pablo, de Bernabé, y también vemos que también fue de gran ayuda para Pedro. Incluso algunos dicen que Marcos estuvo con Pedro hasta el momento en que Pedro fue decapitado. Ahí estuvo él. Bueno, Pedro no fue decapitado, fue crucificado y el resto. Hasta ese momento estuvo ahí con Pedro. Pedro, en 1 Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Vean aquí cómo lo trata Pedro. Pedro no es así como, ay, sí, Marcos también les manda saludos. Dice Marcos, mi hijo. O sea, llegó a ser tan cercano y tan útil y, ¿verdad?, tan especial para Pedro que lo llama mi hijo. Y es que el libro de Marcos, o sea, él lo pudo escribir porque Pedro le contó todas las cosas. O sea, todo lo que vemos ahí es porque Pedro le empezó a contar todas las cosas y Marcos empezó a escribirlo. Y o sea, el Evangelio de Marcos es prueba de todo lo que avanzó Marcos, ¿verdad? De haber sido aquel muchachito que se rindió, que por miedo, que por falta de fe, porque por inmaduro, lo que sea, que se cayó,
pero se levantó. El Evangelio es una prueba viviente que tenemos hoy de ese cambio y de ese progreso que tuvo Marcos. Y entonces Pedro fue el que le dio todas las cosas que él había visto, que él había oído, ¿verdad? Todo en lo que Pedro participó, se lo dijo a Marcos, y Marcos escribió este evangelio, que en realidad es el más cortito. Es el más cortito y fue el primero que se escribió. Entonces, cuando lo publicó, ¿verdad? Como con los libros, algunos dicen que durante ese tiempo, ¿verdad? Después de que lo publicó y todo, era el más sencillo de conseguir porque era el más pequeño, entonces no necesitaban tanto papel para reescribirlo, entonces, claro, costaba, ¿verdad? Costaba plata, costaba dinero, entonces, era como el más accesible a todas las personas, entonces quizá era el que más circulaba. Entonces, vean la influencia que llegó a ser Marcos en la vida de la primera iglesia y de todos los cristianos que estaban ahí. Ahora, cuando investigamos acerca de Mateo, cómo fue escrito Mateo, Mateo dice como que arregló algunos problemas gramaticales que había con Marcos, con el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque el objetivo de Marcos era, tengo que sacar esto, tengo que escribir todo lo que Pedro me está diciendo y tengo que sacarlo rápido. ¿Por qué? Su objetivo con el Evangelio era animar a los cristianos, especialmente a los cristianos gentiles que estaban pasando persecución en ese momento por este personaje Nerón. ¿Okay? Entonces, algunos dicen que él escribió esto como por allá de los años 50 después de Cristo o 64 por ahí, porque fue antito de que Pedro y Pablo murieran. Entonces él escribió esto y lo estaba haciendo, ¿verdad? Con ese propósito. Yo necesito hacer esto porque yo lo quiero mandar y que lo lean todas estas personas que están pasando por momentos difíciles y que sepan que Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió por ellos, que sufrió. Ese era como su enfoque, que Jesús es el Mesías que vino y sufrió y que así como Él resucitó, ustedes también, si llegan a morir, van a resucitar y que el Señor ha perdonado sus pecados. Entonces, ese era el objetivo. Y una y otra vez en el libro de Marcos podemos ver que Marcos enfatiza que solo hay dos grupos. O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Entonces, claro, era para animar a esas personas que lo estaban necesitando en ese momento. Que decían, yo estoy con Jesús, pase lo que pase, ¿verdad? Que Jesús murió por mí. Y entonces, claro, Marcos estaba tratando de hacer todo porque sabían que en cualquier momento ya Santiago había muerto, ya Herodes lo había mandado a matar y ya sabían que venían los siguientes que iban a morir. Entonces, Marcos trató de hacer eso lo más rápido que pudo para enviarlo a estos cristianos y darles ánimo en su hora de dolor. La hermana Carmen dice, Marcos es un ejemplo de la paciencia que debemos tener con los jóvenes. Debemos apoyarlos y no juzgarlos. Que luego Pablo, ¿verdad? Como con Timoteo, le dice, mire, usted que es joven, sea ejemplo sea bueno, ¿verdad? Y todo el asunto, ¿verdad? Lo anima mucho porque tuvo que aprender esa lección, ¿verdad? Pablo tuvo que aprender esa lección. Y bueno, Dios utilizó esa oportunidad, lo que pasó con Juan Marcos, para que ambos aprendieran algo. Otra cosa que Marcos enfatiza en su evangelio es el discipulado. Y él dice que el discipulado es en sí una relación con Jesús. Honrar a Jesús, hablar de Jesús, confesar a Jesús, ¿verdad? Tenía otra aquí, observar su conducta y seguir lo que él hace, seguir sus enseñanzas y ser transformados por la vida de Jesús. Ese es el énfasis del evangelio de Marcos. Ahora, yo estaba hablando con mi esposo acerca de que me tocaba hablar de Juan Marcos. Perdón. Y entonces mi esposo me dijo, bueno, mencioné esto, que a él le llamó mucho la atención. No sé si ustedes han leído completo el libro de Marcos, seguro que sí. Y hay un versículo que es extrañísimo en Marcos. Y entonces él me estaba contando que hay varias interpretaciones y me estaba contando la que a él más le ha llamado la atención. Miren esto, está hablando Marcos, es en el capítulo 14, está hablando de cuando Jesús ora en el Getsemaní, cuando arrestan a Jesús
Y a ver si ustedes se han topado con este versículo súper raro, porque es así como que de la nada aparece. Miren, dice el versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. Esa parte la sabemos. Pero vea lo que dice el 51. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea, es como, ¿qué hace este versículo ahí? No dice quién era, no dice qué andaba haciendo ahí, porque andaba como una sábana. No, sí, cuando salieron muchachos de ropa, Lina estaba pendiente. O sea, ¿de dónde sale el muchacho? Y entonces mi esposo me estaba contando que a él le gustó mucho algo que estaba diciendo un comentarista. Algunos dicen que, bueno, que este muchacho puede que haya sido el mismo Marcos y que Marcos lo introdujo aquí. ¿Por qué? Porque era un momento de vulnerabilidad donde él reconoce que él fracasó. O sea, que él cayó, que él también huyó, que él está entre los contados que lo dejaron y huyeron. Como para dejarnos la lección de que podemos caer todos, pero que nos podemos levantar. Porque vean que él está escribiendo eso, lo pone ahí y está en su libro, o sea, él está dando ánimo a todas las personas, pero él pone, yo caí también. Y quizá un recordatorio de que él había abandonado a Pablo y a Bernabé, que otra vez había caído. Otros dicen que puede ser un estilo literario en el que se pone algo como para, ¿verdad?, que sea chocante y dar una lección, que la lección era esa, que podemos caer, pero lo importante es como levantarnos, que puede que pasemos por momentos vergonzosos, por momentos no honorables, ¿verdad? Y que todos podemos caer y que nos debemos levantar. Y eso es lo que nos enseña la historia de Juan Marcos. Juan Marcos, sí, el muchacho joven, ¿verdad? Pero el joven Juan Marcos que le tuvieron que dar una segunda y quizá una tercera oportunidad, ¿verdad? Si era este muchachito. Más de una oportunidad, pero la aceptó, se levantó y se convirtió en un ayudante, un colaborador de estos grandes apóstoles. Se convirtió en el primero que escribió un evangelio, en el que escribió la historia de Jesús, ¿verdad? Todo lo que le contó Pedro. Se levantó. Entonces, recordemos a Marcos. Si en algún momento hemos fallado, si en algún momento nos ha entrado el pánico y abandonamos todo, si en algún momento nuestra fe decae, si en algún momento no nos está gustando algo que está pasando en nuestra iglesia, ¿verdad? Y nos alejamos, si en algún momento, no sé, alguien mayor, un líder o algo, nos mira de menos, sigamos adelante. Si nos caemos, nos levantamos como Marcos, porque el Señor puede hacer grandes cosas por nosotros. Y dice, ¿verdad? La Biblia, 7 veces cae el justo, pero se levanta. Entonces, seamos como Marcos, que si nos caemos, nos levantamos, porque tenemos y servimos a un Dios que está listo y está feliz de darnos segundas oportunidades, porque Él sabe que junto con Él podemos lograr grandes cosas, así como Marcos logró grandes cosas por Él. Entonces, recordemos esa lección que nos enseña la historia de Juan Marcos. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste. Gracias porque podemos compartir aquí entre amigos, hermanos. Nos podemos animar unos a otros. Gracias también por tu palabra. Ayúdanos para que cada día podamos ir aprendiendo más, que tomemos tiempo para pasar contigo, para crear esa relación estrecha contigo y que podamos cada día más parecernos a ti. Te rogamos, Señor, que nos acompañes ahora que vamos a descansar y te rogamos por las situaciones que cada uno tiene en particular. Si hay alguna situación por la que estamos atravesando, ya sea de salud, económica, algún problema con alguna persona, te rogamos que nos des la fortaleza, que nos ayudes, que nos des la fe y el coraje para seguir adelante, y que si tenemos que arreglar alguna situación como lo tuvo que hacer Pablo,
que lo podamos hacer también. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos y por darnos segundas, terceras, cuartas y muchas oportunidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotras y nos vemos en la próxima. Ahí nos vemos. Chao, que el Señor los bendiga.